empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta nueva semana de acciones educativas. Hoy lunes les recuerdo a nuestros asistentes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos nuestra semana, nuestro lunes, con este importante tema, guías de comunicación para establecer relaciones interpersonales equilibradas. Invitamos a nuestra experta, la doctora Ivette Consuelo Hernández, fonoaudióloga máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Doctora Ivette, muy buenos días, bienvenida. Lina, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal este día? Muy bien, Doc, muy bien. Ya por acá empezó a salir un poquito el sol para Es muy este frío que simpático. estaba haciendo. Sí, es que nosotros, para los que están aquí con nosotros conectados, Lina, el ingeniero y yo siempre hacemos ensayo para que todo salga muy bien. Y cuando estábamos haciendo el ensayo en la parte de Bogotá donde yo estoy, hacía un sol lindo y donde está Lina estaba oscuro. Ahora es todo lo contrario. Aquí empezó a nubarse y a ponerse oscuro. Bogotá es de microclima. El solecito se vino para este lado, pero bueno, Doc, igual te dejo con los asistentes para que Muchas iniciemos gracias. este importante tema el día de hoy. Muchísimas gracias, Lina, y bienvenidos a todos en este tema de la sintonía y de cómo establecer relaciones adecuadas, de cómo lograr esa sintonía para lograr muy buenas relaciones. Y aquí estamos en nuestro día quinto en nuestra comunidad y como ven ustedes, hemos ido llevando nuestro calendario muy juiciosos que hemos hecho para todo el año. Y hoy se trata de esas guías para poder establecer relaciones interpersonales equilibradas. Y hago énfasis en el interpersonales porque van a ver que esas relaciones interpersonales, que sería el resultado final, depende de otro tipo de relaciones que vamos haciendo. Tal vez varios de ustedes hayan oído, ámate a ti, ama a los demás como a ti mismo. Entonces, si nos vamos, el origen es cómo es contigo mismo y ahí vamos a entrar más en detalle. Nuestro objetivo, siempre planeamos con mucha claridad cuáles son los objetivos que guían el estar aquí con ustedes, el que sea realmente valorado, el que ustedes lunes, inicio de semana, se conecten temprano. Y nuestro objetivo es brindar a ustedes conocimientos acerca de los facilitadores verbales y no verbales. Recuerden que cuando decimos no verbales nos estamos refiriendo a la voz, que es un factor paralingüístico, es decir, unido paralelamente a lo verbal, que acompaña a lo verbal, nuestra voz, y nuestro cuerpo, factor extralingüístico, que son todos los aspectos que están por fuera de lo lingüístico, pero que condicionan mucho lo lingüístico. Por ejemplo, ahora que estamos en el computador,
lo que me rodea, cómo manejo la cámara. Entonces, lo verbal es la voz y el cuerpo, perdón, lo verbal es la voz y el cuerpo, y lo verbal es las palabras que usamos. Verbal, palabras que usamos, no verbal, cuerpo y voz. Entonces, lograr dar esas guías sobre facilitadores verbales y no verbales que les permita sintonizarse con los otros de manera significativa y efectiva en los ambientes profesionales, personales y sociales, porque somos un ser integral, diferenciamos esos ambientes, pero cada ambiente se permea entre sí. Y tenemos también objetivos específicos. El primero, muy claramente, conocer los fundamentos que nos sintonizan en nuestras relaciones intrapersonales, vamos a verlo, conocer los fundamentos que nos sintonizan en nuestras relaciones interpersonales, que es el resultado, y por objetivo número 3, brindar guías para establecer relaciones significativas mediante las palabras, el cuerpo y la voz. Aquí desmenuzamos lo que está implícito en el objetivo grande. Así que paso a Lina para evaluarnos en esos conocimientos que tenemos de entrada a este tema. Nos vamos con nuestras 3 preguntas del día en el tema de este lunes. Lina, por favor. Muchas gracias, Mido. Claro que sí, les recuerdo a los asistentes que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta. Recuerden también que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Ivette nos va a brindar las respuestas solo al finalizar, así que deben estar muy atentos a nuestra acción educativa del día de hoy con la doctora Ivette. Bueno, la primera pregunta dice, la relación intrapersonal es A, la habilidad para relacionarnos con nosotros mismos, B, la capacidad de interiorizar las expresiones con otros, o C, la posibilidad de aprender de nuestras experiencias. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, por favor, les damos 10 segunditos para que contesten. Recuerden que al finalizar la doctora Ivette nos va a brindar las respuestas correctas con las mismas 3 preguntas. Listo, muy bien, cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. Doc, te cuento que el 57% nos dijo la habilidad para relacionarnos con nosotros mismos. El 29% dijo la capacidad de interiorizar las expresiones con otros y el 14% nos dijo la posibilidad de aprender de nuestras experiencias. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, la relación interpersonal es A, la habilidad emocional de los seres vivos, B, las conexiones que generamos por Internet, o C, la habilidad para interactuar con otros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opción es? Rápidamente, 10 segunditos para que contesten. Listo, muy bien. Cerramos la segunda pregunta y los resultados en sus pantallas. El 6% nos dijo la habilidad emocional de los seres vivos, 1% las conexiones que generamos por Internet y el 94% nos dijo la habilidad para interactuar con otros. Muy bien, vamos ya para finalizar esta primera parte del sondeo con la tercera y última pregunta. Al relacionarnos con otros es necesario A, gestionar las palabras, B, gestionar el tonito y el rostro, C, A y B son necesarias para sintonizarnos. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente. 10 segunditos para que contesten. Listo, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta de este pretest. Y les compartimos los resultados en sus pantallas. Doc, el 2% nos dijo gestionar las palabras, 0% gestionar el tonito y el rostro, y el 98% nos dijo A y B son necesarias para sintonizarnos. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas. También les recuerdo a nuestros asistentes, a quienes se acaban de conectar, que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar.
También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Listo, mi doc, te dejo con los asistentes para que iniciemos. Muchísimas gracias, Lina. Muy interesante ese pretexto que nos está mostrando. Bien, bien interesante en este tema tan importante y que se relaciona mucho. Me encantó que nuestro video de cortinilla, nuestro video de inicio fuera acerca de la empatía. A mí me encanta ese video, me parece ganchudo, muy claro, está muy bien hecho ese video y viene muy a tono con el tema que hoy tenemos. Porque todo esto que estamos hablando ahora de inteligencia emocional, de empatía, de la posibilidad de relacionarnos con los otros de manera adecuada, empezó a suceder en el año 95. Hay cosas en el mundo que como que el despertar ocurre al mismo tiempo en diferentes partes. Hay como una claridad que vamos dando a saltos, así lo considero yo. Y en el año 95, Daniel Goleman publicaba el libro Inteligencia Emocional. Él pensó, ojalá le llegara al menos a 1 millón de personas y al menos 1 millón de personas. Daniel Goleman, este psicólogo y periodista norteamericano, investigador, recogió muchas investigaciones que ya se venían haciendo acerca de la emoción y también hizo sus propias investigaciones y fue quien denominó inteligencia emocional a esa posibilidad de relacionarnos con el otro, de tener empatía, de negociar, de tal como dice nuestro video, persuadir, negociar, resolver conflictos, en general relacionarnos. Bien, estaba publicando Daniel Goleman ese libro y el millón que él esperaba llegar, él se sorprendió porque fue un bestseller. Llegó a millones de millones de millones y el libro aún se sigue editando con mucho éxito. Bien, en ese mismo año ocurrió algo en Estados Unidos, en Massachusetts. Llegaron unas nenitas, unas gemelas, al pabellón de cuidados intensivos. Habían nacido prematuramente, nacieron de 28 semanas. Se espera que sea al menos 32, 34, ojalá 36 semanas, pero estas chiquitas llegaron de 28 semanas con un peso de 900 gramos. No era tan crítico. Yo tuve un sobrinito que nació al 5º mes de gestación y nació de 600 gramos, apenas 100 gramos de 1 libra de arroz. Y este nene pues tuvo muchas dificultades, pero también lo salvaron. Pero en el año 95 nacen estas nenas con ese peso pequeño, con solo 28 semanas, y se llamaban Braille y Katie. Y estas nenitas son atendidas, ese momento, ese día de 17 de octubre del año 95, son atendidas por una enfermera que debe ser europea, porque su apellido no es americano, o por lo menos ascendencia europea, que se llama Gaily Kasparian. Y Gaily Kasparian atiende a estas nenas, ve que una está en mejor condición que la otra, Katie está en mejor condición que Braille, y las pone como es acostumbrado, recomendado y exigido en ese momento en Estados Unidos. Las tienen que poner a cada una en su incubadora. De hecho, las nenas quedan a metros de distancia, separadas la una de la otra. Estas nenitas que en el vientre materno, porque eran univitelinas, es decir, estaban en un solo saquito. A veces hay embarazos donde hay 2 bebés, pero cada uno en una bolsita. Y hay otro momento en que vienen en la misma bolsita. Estas nenitas venían en la misma bolsita y son separadas como recomiendan. ¿Y cuál era el objetivo de separarlas? Evitar infecciones que de pronto mutuamente se transmitan. Entonces colocan las chiquitas y Gaily, la enfermera, se da cuenta que Braille está en peores condiciones que su hermanita Katie. Y aquí en este pabellón de cuidados intensivos donde las atiende, ella observa que Katie está sonrosadita, que se ve más fuerte, pero que Braille empieza a ponerse muy mal, empieza a ponerse como de un color que no es tan bonito, sonrosadito como la otra hermana, pero ella termina su turno y se va. A las 3 semanas ella vuelve y la condición de Katie, siguen en cuidados intensivos, la condición de Katie cada vez es mejor, pero la condición de Braille cada vez empeora más. Y justamente esa noche la niña empieza a tener taquicardia, empieza a ponerse azul, cianótica, empieza el medidor de oxímetro y el medidor del corazón de la nena a marcar emergencia. Y ella coge, aspira, que es lo que hay que hacer, aspira a ver si hay secreciones
y la niña no tiene ninguna secreción. Es decir, la causa de esa disparada no es secreciones. Empieza a tratar de ayudarle con su corazoncito, no lo logra, y la mamá, que se llama Heidi, se pone a llorar, está allí en cuidados intensivos y le dice a la enfermera, haga algo, haga algo. Como es madrugada, no está la supervisora de enfermeras y cualquier decisión que Gaily Kasparian tome puede ser acusada ante un tribunal y llevada a la cárcel por tomar decisiones que no están autorizadas por la supervisora. La mamá llorando le sigue suplicando y Braley cada vez se está acercando más a la muerte. Entonces, esta enfermera que había estado en una conferencia en Europa, por eso digo que a lo mejor es europea porque ella, el apellido y porque habla de haber estado en Europa, esto estoy basándome en un documento que esta enfermera escribió, y había estado en una conferencia en Europa donde recomendaban poner, cuando nacían prematuros, ponerlos juntos en la misma incubadora y si tienen mantica, con la misma mantica, incluso a bebés que no fueran prematuros, ponerlos juntitos, porque ya que estuvieron juntos en el vientre materno, apostaba a Europa porque algo pasaba cuando los ponían juntos, como aquí cuando en Colombia se lanzó el bebé prematuro, el bebé canguro, y las mamás ponían a su bebé en su pecho para ayudarlas a criar, especialmente pues cuando venían prematuros. Así que esta enfermera, tomándose el riesgo de ser llevada a un tribunal y de ser incluso puesta en la cárcel, saca a Braley de su incubadora donde está muriendo y la pone al lado de su hermanita, un tanto para ver si algo se logra y un tanto porque al menos muera al lado de su hermanita con la que estuvo en el vientre y no solita en una incubadora de cristal. Para sorpresa de ella, enseguida, no fue unos minutos, enseguida la niña comienza a tomar el mismo color de su hermanita Katie. Braley empieza a regularse con Katie y el corazón enseguida se regula. Ella tiene ya que dejar el turno, se va contenta de ver lo que pasa, pero se va a la expectativa. Al otro día, la enfermera que toma, estas niñas que toma el turno, la otra enfermera que toma el turno de la mañana, descubre algo hermosísimo. Las niñas están perfectamente estables, pero lo que esta enfermera descubre es que Katie está abrazando a Braley. A ustedes ven ahí la foto y ella no se aguanta y toma una foto con una cámara, no había celular todavía en ese momento, abraza a Braley en esta manera y se llamó el abrazo salvador. Esta foto trascendió al mundo. Hay reportajes, hubo reportajes, entrevistas y aún se habla de ese abrazo salvador, de esta experiencia que ocurre en Estados Unidos. Y Gaily, la enfermera que se tomó este riesgo, es considerada una heroína porque las niñas finalmente salen adelante. Y entonces se empieza a replantear, los tratamientos para prematuros en el mundo. Segundo, elementos que no se conocían, porque recuerden que hasta ese momento era pienso, luego existo. O sea, solo había una consideración del ser humano como por ser humano, más pensante que los demás animales de la especie, por ser el ser humano tan particular en el pensamiento, se cree que lo que nos hace humanos es específicamente la cognición, pero está ocurriendo esto, pero Daniel Goleman está escribiendo el libro, o más bien publica el libro Inteligencia Emocional y se disparan muchas investigaciones que nos llevan a lo que hoy cantaba nuestro video de cortinilla. No somos solo pensamientos, somos sentimientos, somos emociones, somos sensaciones, relaciones, y esto dispara no solo el tratamiento de los prematuros, sino dispara muchas cosas. Aquí ustedes ven unas fotografías muy lindas, la foto que ya es famosa, ahí ven a la mamá Heidi teniendo en sus bracitos, justamente en la misma posición, a Braley, que es la que está del lado izquierdo, que era la más delicada, y a Keire, como ustedes la ven, bien gordita. Y ahí están las gemelas en la misma posición años después. Aún sigue Keire abrazando a Braley, que está de color rojo, de blusa roja, las dos niñas ya grandes, abrazadas, mostrando cómo hasta el día de hoy son muy unidas, nunca se separó ese abrazo salvador entre ellas. Y se plantea algo, bueno, empieza a ocurrir esto en todo el mundo. A raíz de eso empiezan a repetir experiencias y estas son fotos. Por ejemplo, fueron dos, eran niña y niño y se logran salvar el niño, salva a la niña es la que estaba en malas condiciones
se llamaban Lucas y Ava, y miren cómo el hermanito todo el tiempo está abrazando a su hermanita para salvarla, cómo se ayudan entre ellos y se van repitiendo las experiencias. Aquí está el niño que salvó a su hermanita Ava, Lucas y Ava, y las diferentes fotos de cómo siempre cuando los ponían juntos se abrazaban hermosísimamente. Otras experiencias en otro lado poniendo los bebés y miren la felicidad de cómo se abrazan. Empezaron a plantearse unas conclusiones que se habían creído ciertas. Hemos oído de que el pez gordo se comía al pez pequeño, la ley del más fuerte, desde Darwin, Dawkins con su libro El gen egoísta, que dice que tenemos un gen que hace que ante todo busquemos nuestra propia supervivencia y más o menos si tenemos que cortar cabezas, claro que él hace una explicación muy interesante sobre eso, pero empieza a plantearse que no es tan así, que esto ocurre con los animales y aún a veces en los animales vemos como una especie inferior trata de salvar a otra. Empiezan a plantearse que esto no, aunque ocurre, no ocurre en todas las circunstancias. Entonces, hay tantos reportes de accidentes, momentos muy críticos, donde personas que no conocen a otra salvan, por ejemplo, a alguien que se está ahogando o está en un incendio y a veces esas personas que salvan al que no conocía mueren en ese intento de salvarlas, logran salvarlas, pero ellos mueren y son héroes anónimos. Se empieza a decir si hay algo en el ser humano que no es solo la ley del más fuerte, no es el pez gordo que se come al pez pequeño, no es la ley del más fuerte, solamente hay algo en el ser humano que es más sublime que eso. Y hasta ese momento se decía algo a partir de Darwin y de Dawkins, se decía que cuando había bebés en el vientre materno, perdonen, voy a apagar esto, cuando había bebés en el vientre materno, el bebé más fuerte, el que lograba salir mejor y a veces sobrevivir, a veces nacía un bebé muerto y el otro adelante, o a veces, por ejemplo, nacía uno como en este caso más frágil y el otro más fuerte. Lo que se decía hasta ese momento es que allí en el vientre materno había una especie de canibalismo y eso era lo que se creía, que había una especie de canibalismo donde el bebé más fuerte literalmente se comía los recursos del bebé más pequeño. Si los dos bebés estaban en circunstancia crítica, que es lo que lleva, por ejemplo, a la prematurez, hay una circunstancia crítica en el vientre y los niños nacen antes de tiempo por esa circunstancia crítica. Decían que el bebé que estaba más sanito se comía literalmente los recursos del otro para sobrevivir él. O sea, aquí a ver que sobreviva el más fuerte, eso se creía. Y especialmente cuando moría el otro bebé, para algunas mamás, particularmente algunos padres, pero particularmente las madres, había un cierto dolor si les comentaban esto porque sentían que el otro bebé que murió había sido lastimado sin querer o por la ley del más fuerte a su hermanito y había un dolor muy grande respecto a esto. Debido a todo esto que ocurrió, descubrieron que no era esa la causa, que no era que el bebé más fuerte literalmente se comiera lo que el otro hermanito necesitaba para sobrevivir, sino que el que estaba en peores condiciones, allí en el vientre tomaba una decisión: sálvate tú y yo muero si es necesario para que tú te salves, porque tú tienes más recursos. Es decir, no era canibalismo, era un maravilloso acto de amor, en donde el más débil le decía al otro: sálvate tú. Y lo que ocurre con estas niñas, y siguió ocurriendo y sigue ocurriendo en el mundo, es que cuando salen adelante, cuando salen del vientre, si ponen cerca a los dos hermanitos, el que sobrevivió dice: ahora te quiero yo salvar a ti porque tú diste un acto de amor por mí. Era acto de amor y no de canibalismo. Y yo comentaba esta experiencia de estas hermanitas hace 3 años hace 4 años, mentiras, sí, 3 años y medio aproximadamente, en un evento presencial. Y una señora se acercó llorando y me dijo: yo tuve esa situación, tuve parto gemelar y murió uno de ellos, y el que se salvó, fue tan crítica la situación que el que se salvó quedó sordo. Y yo amo mucho a mi hijo sordo, pero a veces cuando voy a visitar la tumba de mi hijo que murió, sentía que mi otro hijo de alguna manera ayudó en la muerte de su hermano, y aunque amo mucho a mi hijo y más en su condición de sordera, tenía ese dolor. Y usted me acaba de resolver algo que me hace como nada comprender la bendición del amor. Bien, yo me sentí muy conmovida y recuerdo mucho esto hace 3 años y medio, como les digo, y nos pone en la plataforma de que tenemos mucho de grandeza,
mucho de capacidad de vincularnos desde que estamos allí, en el vientre materno. Y esto lo expone maravillosamente en este libro la doctora Lynn McTaggart, quien en su libro del vínculo expone clarísimamente muchos de los elementos por los cuales los seres humanos somos más movidos por el amor, y si nos conciliamos y no nos alejamos de ese amor implícito, no el amor de bolero, el amor de apego, el amor de esto, ¿cómo se llama? Poseer al otro, ¿no? Que tiene también sus claros y sus oscuros, pero el amor en su esencia más profunda. Y quise traer una frase de ese libro: al nivel más elemental, todos estamos inevitablemente conectados, desde las células a las sociedades. El deseo de ayudar a los demás es tan necesario que al satisfacerlo experimentamos uno de los mayores placeres, tan gratificante como la comida o el sexo. Y esto se ha explicado ampliamente ahora con las neurociencias, y se ha visto que cuando una persona ayuda a otro, se llena de dopamina de tal manera que siente tanto placer como se siente en una buena relación sexual o ante una deliciosa comida que sea la preferencia de uno. Pero es mucho más fuerte que incluso la comida y el sexo. ¿Por qué? Porque la persona que recibe la ayuda se llena también de eso. La persona que da la ayuda se llena de esa dopamina. Y si hay personas alrededor observando el acto, también se llenan de dopamina, es decir, que varias personas alrededor sienten un placer muy especial que viene desde nuestra esencia, desde ese vínculo que podemos lograr. Y así que, siguiendo en esa tónica, vamos a hablar en esos términos que estaban en nuestro test de entrada: las relaciones intrapersonales y las relaciones interpersonales. Intrapersonales, ¿se acuerdan lo que les decía al principio? Ama a los demás como a ti mismo. Bien, lo explican las neurociencias y la psicología social. Las relaciones intrapersonales son la habilidad para conocernos. Esto es especialmente explicado por Howard Gardner, que habló de las inteligencias paralelas, y él habla de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. De allí salen las relaciones, las posibilidades de relaciones intrapersonales, interpersonales, intrapersonales, intra, con nosotros mismos, intra. Es la habilidad para conocernos, no rechazarnos, conocernos y decir: tengo esto a mi favor, tengo esto por trabajar, no en mi contra, tengo esto por trabajar, y voy a trabajar en esta composición de mí misma como alguien que está organizando un hermoso rompecabezas, o generando un cuadro hermoso, o montando una obra, como sea. Puedo organizar estas piezas. Esa habilidad para conocernos a nosotros mismos, no rechazarnos, porque si nos rechazamos, no logramos vernos enseguida, nos ocultamos lo que podemos lograr. Conocer nuestra identidad, nuestra personalidad, y de acuerdo con ello, desenvolvernos de manera eficiente en la vida. Conozco qué tengo en mi equipaje, qué necesito equilibrar en mi equipaje, y viajo más cómodo en la vida si parto de ese conocerme y ser capaz de generar ese vínculo de amor conmigo misma. Entonces, viajo más cómodo en la vida. De ahí es el punto de partida para establecer buenas relaciones interpersonales, porque si no, lo más seguro es que si sientes mucho fastidio hacia ti, asco, lo estás destilando hacia otro. O si te sientes tan desvalido, desvalida, tan poca cosa, vas a estar tratando de que los demás te aprueben, y al final le vas a cobrar cuando no te aprueban, cuando no te ayudan, y vas a estar diciendo: ven, yo todo lo que lo ha ayudado y no me ayuda. Y este victimazgo que lleva a relaciones muy, muy tóxicas. Y entonces pasamos a la relación interpersonal. Estas diapositivas las habíamos usado en otra conferencia y me parecen hermosísimas, en otra que cuando hablamos de gestión de conflictos el semestre pasado. Y me gusta mucho ese cuadro porque me parece que refleja tan lindo esa capacidad de vincularnos entre varios. En la relación interpersonal, entonces, es la habilidad para conectarnos e interactuar con otros. Recuerden, intrapersonal, nosotros mismos, vincularnos con nosotros mismos, y en esa medida establecer también relaciones interpersonales, la habilidad de interactuar, interrelacionarnos, estar con los otros y poder actuar con ellos. Entonces, desgajemos mejor, desgranemos mejor estos elementos, esa sintonía con nosotros mismos. Y esa sintonía con nosotros mismos, les voy a dar 3 punticos breves que encontré en esa investigación de la relación con nosotros mismos y cómo se puede lograr de una mejor manera en 3 pasos, no necesariamente consecutivos, simultáneos,
crear un canal de comunicación con mi yo interior. Ahí me faltaron unas comillas, me acabo de dar cuenta bien. ¿Cómo creo ese canal de comunicación con mi yo interior? Con ese estar conmigo mismo, darme momentos de contemplación, ya sea a través de una oración, pero una oración donde yo pueda entrar también en conocerme y amarme a mí mismo, ya sea en momentos de contacto con la naturaleza, en momentos de soledad buscados, no sentirse solo, estar solo para entrar con uno mismo. Muchos psicólogos dicen que la mayoría de nosotros no somos capaces de encontrarnos y de crear esa comunicación con el yo interior, que cuando estamos solos o nos pegamos al celular para ver noticias, o nos pegamos al celular para ver videos, o ponemos música o la televisión para que haya un ruido, pero que tenemos tanto miedo a conectarnos con nosotros mismos que siempre en momentos que estamos solos tratamos de llenar ese espacio de soledad en lugar de aprovechar un canal para por fin estar con nosotros mismos. A veces le pasa a uno como mamá, a propósito del Día de la Madre, que estaba consignado ayer, algunos lo están dejando para el 30 por la parte comercial y los paros que hay en nuestro país, pero ayer que era el Día de la Madre, felicitaciones a todas las mamás que están conectadas. Y realmente uno como mamá, todas lo sabemos, hay momentos, y yo creo que como papás también, que uno dice, "Ay, yo quiero que hoy no estén ni mis hijos ni mi esposo y tener un momento por fin conmigo porque estoy agotada". Entonces, en esos momentos en que estoy agotado, agotada, tal vez es un buen momento para conectarme con mi yo interior y no para llenar con espacios que me alejen de mí misma. Segundo, preguntarse y escucharte cómo te sientes. ¿Cuántos de nosotros nos aprovechamos de momentos para decir, hey, hey, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, María, Juan, Camila, Ivette Consuelo? ¿Cómo te sientes? Y decir, me siento cansada, me siento agobiada, ¿por qué lo hago? Y de acuerdo a eso es preguntarme, mire que no están diciendo qué piensas, están diciendo cómo te sientes, ese podernos conectar con nuestro sentir, que al final es lo que nos ayuda a conectarnos de una manera más sólida. Y de acuerdo a eso que respondo, que me propongo soluciones para aliviar esa carga mental y no estallar en un momento dado porque no he sido capaz de aliviar la carga, estallar y hacer daño irreparable muchas veces y después decir, ¿por qué hice ese estallido y la pagué con los que no debía pagarla, con mi compañera en la empresa o con mis hijos pequeños, con el gato, con mi pareja, dañando la relación cuando no pude aliviar a tiempo la carga mental? Esos 3 pasos son muy interesantes para lograr una conexión sana con nosotros mismos y como cuando cogemos el celular o el computador y lo limpiamos, hacer un resetear de nuestras diferentes experiencias. En la sintonía con el otro, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo nos sintonizamos con el otro? Cuando ya salimos de nosotros hacia otros, nos relacionamos con el otro a través de esos 3 facilitadores que hablamos en nuestra primera conferencia. Esos 3 facilitadores siempre serán nuestro hilo conductor y van a ver cómo están presentes en la comunicación, pero son la manera de relacionarnos también, a través de las palabras, la voz y el cuerpo. Palabras, voz y cuerpo es la manera de relacionarnos. Y por eso las invitamos a gestionar lo que dices. ¿Qué es lo que dices? Porque una palabra tuya bastará para sanarme, pero también una palabra tuya puede destrozar. Las palabras son armas muy poderosas. Las usamos para construir o las usamos para destruir. Miren que nosotros aquí en Positiva no les estamos diciendo controlen lo que dicen, porque el controlar es una represión y termina estallando. Es gestionar de manera adecuada, gestionar de manera pertinente, conveniente y suficiente. Acuérdense de esos 3 entes y plantémonos, empezando por mí, cuando vamos a hablar. Planteémonos si lo que digo, lo que voy a decir es pertinente, es decir, puede que sea cierto, pero es pertinente, es oportuno para este momento, es conveniente. Voy a ganar una batalla, pero voy a perder la guerra. ¿O realmente es conveniente hablar y no callarme? ¿Es conveniente? ¿Es favorable para eso? Y por último, ¿es suficiente? ¿O me callé y no lo dije a tiempo? ¿O dije de más? Entonces, conveniente, suficiente y pertinente nos debemos plantear para gestionar eso que digo. También hay que gestionar el tonito. ¿Cuántas veces oímos expresiones como esto? No es lo que dices, es el tonito con que lo dice lo que me lastimó. O a lo mejor ese tonito con que lo dijiste fue salvador, fue comprensivo, fue impulsador.
Y aquí encontré esto en un blog que se llama utopiasargentinas.com y dice que el 10% de los conflictos se debe a una diferencia de opinión. Tú opinas diferente a mí, pero el 90% a un tono de voz equivocado. La importancia de esa partitura emocional y sensorial que crea la voz es fundamental. Por algo los buenos comerciales impulsan muchísimo con la voz. Sobre este tema vamos a tener ejercicios incluso. Es parte de nuestro ir llevando este hilo conductor planeado todo el año. Vamos a hacer ejercicios para lograr un tonito que no sea equivocado, sino estimulante, para no equivocarnos en ese 90%. Ustedes ven que los comerciales te dicen, por ejemplo, como prueba estas ricas alitas, o me encanta un comercial que es viejísimo, tiene como 40 años, y todavía lo ponen, que hay una mujer que dice, ¿qué tal? Unos ricos pastelitos, un pan calientico, y uno como que le dan ganas, como que huele el pan. Todo eso produce la voz, pero también puede producir lo contrario, algo muy doloroso que no olvidamos. Así que gestionemos el tonito de la voz y gestionar la cara, la carita con la que hacemos. El cuerpo responde a esa cara, pero esa carita, esa mirada gestiona mucho las emociones. Hay caras, la levantadita de ceja, la torcidita de boca, la contracción, en fin, que nos comunica mucho más allá de las palabras y que puede hacer muchísimo daño, una influencia de 58% sobre nuestra reacción emocional. La voz, una influencia de 71% sobre nuestra reacción emocional, estudios publicados en el 2019. Y miren lo que dijo al respecto Abraham Lincoln. Toda persona mayor de 30 años es responsable de su cara. Estaban eligiendo una serie de personas para un momento crítico, como fue los momentos que gestionó Lincoln en su lucha contra la esclavitud. Y muchas personas apostaban por un líder que tenía muchos méritos. Y Abraham Lincoln dijo, no, no quiero que él sea el que dirija esto porque no me gusta su cara. Y la gente reaccionó como Abraham Lincoln, que parecía tan sabio, ser tan discriminador. Y él le respondió así. Y es cierto, la cara se nos va grabando, los músculos se van grabando. Si somos personas que siempre estamos mirando la vida con tristeza, se nos ve. Si siempre la estamos mirando con sospecha, se nos va grabando eso en los músculos y los músculos aprenden a hacer esto. Han visto personas que siempre dicen, por ejemplo, estoy tan feliz, pero parecen enojados. Si miramos la vida con asco, hay personas que dicen, pues sí, está muy bien, se nos va grabando. Entonces, fue gran acierto esta frase y quise traer algunas fotos que también había mostrado el año pasado, pero que es muy bueno traerlas aquí, de cómo el rostro puede ser un regulador de las reacciones. Y es que reaccionamos ante eso y nuestro propio reacción a través de neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas, todo esto que nos hace transmitir y reaccionar ante nuestras emociones, vienen muy condicionadas por el rostro. Estamos muy cerca a los primates si no logramos regularlas y gestionarlas. Estos diferentes simios, chimpancés, gorilas, no pueden gestionar las reacciones, simplemente las hacen. Pero la diferencia, y miren la frente de ellos diferente a la nuestra, la diferencia es que tenemos aquí un lóbulo, no un lóbulo, perdón, un área prefrontal que es parte del lóbulo frontal, un lóbulo muy humano, y que él fue el que nos dio los famosos 5 dedos de frente, porque lo último que se desarrolló es esta área prefrontal que estaría en esta parte que tiene mucho del lenguaje, mucho de esta motricidad fina, pero ante todo es el sitio, es la oficina de la inteligencia emocional. Es allí donde se dice, sí, quisiera estrangularte el cuello, pero te amo y no conviene. Entonces manejo esta furia que tengo, manejo esta ira y esta desilusión y la voy a hacer de una manera más constructiva. Es este que al final hace regular y se puede regular, se puede ayudar a esa área prefrontal cambiando el rostro. Es decir, no es que el rostro cambie por la regulación que hacemos, es que el rostro ayuda a regular. Y ustedes ven aquí ejemplos donde no regularon mucho el rostro. Bueno, y nosotros, o sea, no miremos solo a otros, sino cómo lo hacemos nosotros. Por último, también proponemos una sintonía con la vida. Y es muy llamativo cómo personas logran darse cuenta de la sintonía que podrían tener con la vida de cara a la muerte. Y nos planteamos,
¿Por qué tenemos que esperar a llegar a esos momentos tan críticos para gestionar lo que podría ser nuestra vida? Ustedes han oído, han leído muchas experiencias de personas que vivieron momentos críticos e incluso que estuvieron no solo, por ejemplo, en una guerra muy cruenta o en un momento crítico de salud, sino que realmente dicen que estuvieron muertas en vida, que duraron tantos minutos, 17 minutos he oído yo, y se creyó que ya estaban muertas y se hicieron todas las cosas en el hospital y de pronto las personas vuelven a revivir y cuentan el famoso que cuando estuvieron allí vieron personas que ya se fueron y las pudieron abrazar y hablaron con ellas o vieron paisajes hermosos o se conectaron con esa creencia espiritual que los rige, se encontraron con Jesús, se encontraron con Buda, se encontraron con un santo al cual le oraban, en fin, experiencias muy interesantes que siempre vuelven a recalcar algo, el vínculo, pero que aquí es incluso llamativo, el vínculo más allá de la muerte. Tuve en particular una persona que ha sido muy cercana a mí, que le dio un aneurisma cerebral a sus 33 años. Estaba solo en Estados Unidos, vivía solo en un apartamento, era un fin de semana, así que no tenía conexión con nada, y le dio el aneurisma cerebral a las 11 de la mañana. Cayó en su baño, hizo un vómito explosivo, eso es típico de un daño neurológico, el vómito explosivo y la rigidez de nuca, eso hay que correr ya para el hospital, no queda mucho tiempo. Y si además al sacar la lengua se tuerce, estamos ante un accidente cerebrovascular, o sea, un infarto cerebral y hay que correr a la clínica. Pero él no tuvo esa opción. Él tuvo el vómito y dijo que me está pasando un dolor de cabeza muy fuerte y luego esa rigidez de nuca y no le dio mucho tiempo y cayó al piso. Y allí duró tirado 27 horas. Él no tuvo la experiencia del túnel. Realmente sus signos vitales cuando lo encontraron no dieron que iba a salvarse y se salvó, quedó paralizado del cuello hacia abajo y con terapia, esa maravilla que hacen los terapistas físicos del lenguaje, ocupacionales y de diferentes áreas que cada vez complementan más esto con arte, con otros elementos, hidroterapia y todo esto, lo fueron sacando adelante, quedó con medio lado paralizado, pero él había quedado paralizado y sin lenguaje y recuperó el lenguaje, tiene algunas pequeñas fallas casi no notorias en su lenguaje, logró una recuperación, pero terapias de años para salir adelante. Él dice que él no vio el túnel, pero que sí empezó a sentir como nunca un amor que nunca había sentido. Y él dice que estando allí en Estados Unidos, visualizó a sus papás que estaban en Colombia y se despidió de ellos porque él sintió que se iba a morir. También dice que él nunca se había preocupado por la idea de Dios y en ese momento sintió lo que los demás llamemos Dios, él sintió ese amor profundo y le pidió a ese amor profundo, como él lo vio, como él lo sintió, él nunca se había preocupado por esa parte espiritual, le dijo, dame la posibilidad de despedirme de mis papás porque me estoy muriendo. Y él dice que sintió cómo viajaba a Colombia y abrazaba a sus papás, pero que lo que más le sorprendió fue que de pronto sintió que había personas que él amó y que murieron, que ya habían muerto, abuelos, primos, personas que amó mucho, amigos que habían muerto, que lo sintió allí. Y dice, sentí que hay un vínculo incluso con las personas que se fueron. Hay un vínculo que rompe los espacios, que supera los espacios, que supera el tiempo. Y dices, y él dijo, me contaba de esa experiencia, estamos más unidos en tiempo, en espacio, de lo que creemos. Hay un vínculo más profundo y todo orquestado por algo que es muy amoroso. Era como él me lo describía, cada uno de nosotros lo llamará como quiera, universo, Dios, pero una experiencia hermosísima y muy reveladora. Bien, ¿por qué a veces tenemos que esperar a ello? Cuando mi hermana estaba muriendo de cáncer, trajimos a un médico que nos hablaron de él porque esto era tan doloroso, tan desgarrador. Ella solo tenía 36 años y su condición era terrible. Decirles que a veces convulsionaba hasta 30 veces al día. Entraba en estatus convulsivo por el tumor que el cáncer se había repartido por varias partes de su cuerpo, entre ellas las más críticas, pulmones y cerebro. Y él nos dijo, trajimos a este médico que era experto en ayudar a morir a la gente y ayudar a los familiares en esa muerte. Y él nos dijo algo muy hermoso, dijo, la mayoría de personas son
habitantes externos a la tierra, tiene los pies en el suelo, pero la cabeza en las nubes, hasta que algo como lo que los está pasando a ustedes los conecta con la verdadera esencia, el vínculo, el amor, el día a día, el vincularse con la vida. ¿Por qué tenemos que esperar a esto? Y realmente esa experiencia de mi hermana y de su muerte nos vinculó, nos conectó como familia como nunca en un amor hermosísimo que comprobábamos ayer, Día de la Madre, y, y también con nosotros mismos. Fue una experiencia dolorosa, pero muy educado, muy edificante, muy positiva, a propósito de positiva. Y para cerrar, traje este texto de la doctora, el resumen del texto de la doctora, no, de la enfermera Bronnie Ware. Bronnie Ware es una enfermera que ha ayudado a morir a mucha gente, más de 5.000 personas. Es una enfermera especializada en ayudar a morir a las personas en esos cuidados paliativos de enfermedades terminales. Y ella encontró que las personas cuando se estaban muriendo se quejaban de lo que no habían hecho, más por omisión que por acción. Increíble, más por omisión que por acción. Y ella comenzó a condensar lo que las personas se quejaban y encontró que se quejaban de diversas cosas, pero la queja más frecuente se repetía 5 veces y ella comenzó a condensar esto y se dio cuenta, por Dios, hay 5 remordimientos que se repiten en las personas que están muriendo y aquí se los traigo. Y el primero de ellos es, ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí, relacionarse. ¿Recuerdan esa pregunta que les decía, qué siento? Entonces me doy ese momento para estar conmigo mismo, ese canal de conexión, qué siento y qué acciones voy a tomar y no estar culpando a otros. Bien, ¿cómo elijo vivir? Segundo, ojalá no hubiese trabajado tanto. No es una invitación a ser vagos, es una invitación a trabajar inteligentemente y no duramente, a darle espacios también a lo vital, porque el día que muramos no vamos a decir tráiganos nuestro trofeo, nuestros reconocimientos en la empresa, que es importante tenerlos y es importante entregarlos, pero también es importante equilibrar y gestionar los tiempos, porque en ese momento que nos estemos viendo, los que van a estar ahí son los que para nosotros importan. Entonces, desde ya vivamos con esos que para nosotros importan y dediquémosles tiempo de calidad a esas personas que son nuestro árbol emocional. Tercero, me hubiese gustado tener la valentía para expresar mis sentimientos, no para destrozar con mis sentimientos, expresarlos de manera pertinente, conveniente, suficiente, pero expresarlos. ¿Cuántas veces dije, por qué no le dije? ¿Por qué no fui capaz de decirle? Y, o sea, yo veo ayer personas van al cementerio a llorar lo que no le dijeron a su ser querido. No, exprésenlo. Y cuarto, lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos. Esto a mí sí que me ha caído y últimamente he estado tratando de estar más con mis amigos. Me fascina trabajar y en ese sentido a veces me alejo mucho de mis amigos. Entonces es algo que aquí, confieso, estoy en ese proceso de trabajar. Y por último, desearía haberme permitido ser más feliz. Permitámonos ser más feliz, tener una vida más positiva. Así que esta frase de Tony Robbins, famoso motivador estadounidense, dice y viene a todo nuestro tema, la forma en que nos comunicamos con otros, relaciones interpersonales, y con nosotros mismos, relaciones intrapersonales, determina la calidad de nuestras vidas. Comunicarnos, relación, calidad de vida. Esta es la bibliografía en la que me basé para esta conferencia. Y ustedes aquí la tienen. Este blog que está de terceros me pareció interesantísimo, se lo recomiendo, me pareció muy bien llevado y muy bien sustentado este blog. Cada vez aprendemos más de los blogs, antes eran considerados muy superficiales, pero hay blogs maravillosos. Y vamos a entrar en nuestras preguntas, vamos a ver en estas preguntas de salida y le doy de nuevo el paso a Lina para evaluarnos en estas preguntas que hicimos al inicio. Y vamos con la pregunta número 1, Lina. Muchas gracias, Doc. Claro que sí. Vamos con la pregunta número 1 de este sondeo, de este post-test. La relación intrapersonal es A, la habilidad para relacionarnos con nosotros mismos, B, la capacidad de interiorizar las experiencias con otros, o C, la posibilidad de aprender de nuestras experiencias. Muy bien, ¿qué dicen ustedes? Respondan, por favor, rápidamente 10 segunditos para que contesten.
Vamos a ver, muy bien, cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. Bueno, Doc, el 76% nos dijo la habilidad para relacionarnos con nosotros mismos, el 16% la capacidad de interiorizar las experiencias con otros y el 8% nos dijo la posibilidad de aprender de nuestras experiencias. Entonces, Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta a esta primera pregunta. La A. Y mire que aumentamos de un 56%, aumentamos exactamente un 20%, un 76%. La relación intrapersonal, habilidad para relacionarnos con nosotros mismos. Acuérdense, esos canales y esas 3 preguntas. Ese momento de darme un canal interior para tener contacto conmigo mismo, aprovechar momentos de soledad, buscar momentos de soledad para tener relación conmigo mismo en actividades de contemplación, de tranquilidad. Segundo, preguntarme qué estoy sintiendo y, de acuerdo con eso, tomar medidas necesarias. Vamos entonces con la segunda pregunta. Claro que sí, Doc. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La relación interpersonal es A, la habilidad emocional de los seres vivos, B, las conexiones que generamos por Internet o C, la habilidad para interactuar con otros. ¿Qué dicen ustedes? Votemos, por favor. 10 segundos para que contesten. Muy bien. A ver, listo. Muy bien. Cerramos la segunda pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. Vamos a ver. Bueno, por acá el 7% nos dijo la habilidad emocional de los seres vivos, 0% las conexiones que generamos por Internet y el 92% la habilidad para interactuar con otros. Cuéntanos, Doc, cuál es la respuesta correcta. La número C, y aquí llama la atención, disminuyó la respuesta correcta, disminuyó 2%, porque antes habían dicho 94% de las personas dijeron que era la C y esta vez 92%. Interpersonal, acuérdense, interacción, interrelación, es la habilidad para interactuar con otros. Intrapersonal conmigo mismo, interpersonal con los otros. Y vamos entonces con la tercera pregunta. Muy bien, vamos ya con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo. Al relacionarnos con otros es necesario A, gestionar las palabras, B, gestionar el tonito y el rostro, C, A y B son necesarias para sintonizarnos. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, 10 segunditos, bueno, 15 segunditos ahí para que contesten. Muy bien. Listo, cerramos la tercera y última pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. El 2% nos dijo gestionar las palabras, 2% gestionar el tonito y el rostro y el 96% nos dijo A y B son necesarias para sintonizarnos. Acá creo que también baja un 2%, ¿cierto, Bajo Doc? un 2%, sí. Y realmente sí hay que gestionar el tonito y el rostro. Y creo que las diapositivas fueron impactantes, el tonito, el rostro, pero también las palabras. Acuérdense que hablábamos de que las palabras también son necesarias y que nos preguntemos si son pertinentes, convenientes y suficientes. Así que la A y la B son necesarias para lograr esa sintonía. Me he de hacer cargo de las palabras, de mi cuerpo, especialmente el rostro, y del tonito, es decir, de la voz con que me relaciono con otros. Así que A y B, si nos bajó 2%. Llamativo esto, ¿no, Lina? Claro que sí, pero bueno, mi Doc, nos fue muy bien el día de hoy. Iniciamos nuestro lunes, nuestra semana con toda la energía, con toda la Sí. actitud, de verdad. Muchas gracias por contagiarnos de esa energía tan bonita que tú siempre nos transmites, mi Doc. Muchas Gracias. gracias. Y nos vemos Gracias. entonces dentro de 15 días. Dentro de 15 días, con el favor de Dios, muchas gracias a todos y a todas por estar conectados. Claro que sí, Mido, por supuesto, yo los sigo invitando a que participen de todas las acciones educativas que tenemos programados para ustedes durante esta semana.
Por ahora los invito hoy lunes a las 11 de la mañana con el tema equipos COPAS en empresas de la administración pública. A las 2 de la tarde tenemos metodología para el diseño del programa de gestión del riesgo locativo. A las 4 de la tarde, programa de EPP, parte 2, efectividad y costo en su entrega y seguimiento. Y a las 6 de la tarde tenemos nuestro acostumbrado Muévete y Contágiate de prevención, ejercicios para la vida. Ya saben, una agenda bastante nutrida el día de hoy. Si no se han inscrito, por favor visiten Posipedia, www.posipedia.com.co. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz lunes y por supuesto una bendecida semana. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, A ver, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿cuánto es? Ok, 10, 20, 30, 40. tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.